Bien, hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí con el evangelista Iván Joel Nieves. Nuestro hermano Iván, ¿verdad? Pertenece a la iglesia Alianza Cristo Misionera en el sector de Chorrera, aquí en el pueblo de Utuado, en el país de Puerto Rico. Y en esta mañana queremos entrevistar al varón de Dios para que él nos cuente, ¿verdad?, cómo ha sido su experiencia, o cómo fue su experiencia con el Espíritu Santo, ¿verdad?, con el bautismo del Espíritu Santo. Estamos aquí en el campamento de jóvenes de la iglesia del Nazareno aquí en Utuado, la familia. El lema de nuestro campamento se titula Conociendo al Espíritu Santo. Y yo quiero hacerte, ¿verdad?, varias preguntas. Y la primera pregunta sería, ¿cómo llegaste a los pies del Señor y qué edad tenías? Mira, Dios les bendiga primeramente a todos, muchas bendiciones, agradecemos la oportunidad que nos dan de estar aquí con ustedes y de compartir en este campamento. Yo, desde que nací, mis padres iban a la iglesia, como dicen en la frase, nací en el Evangelio, ¿verdad? Siempre estuve ahí desde pequeño, iba a las clases de cuna, después a las clases de párvulos y estuve siempre en la iglesia, pero el hecho de que uno esté en la iglesia no significa que uno está convertido, ¿verdad que sí? No significa que hay privilegios. Así que recuerdo que un domingo en la escuela bíblica, la maestra de escuela bíblica siempre hacía una oración, pero ese día hizo la oración para aquel que quisiera aceptar a Cristo en su corazón como su único y exclusivo Salvador. Y ya yo la había escuchado muchas veces esa oración porque parece una oración de rutina. Todos los domingos la maestra lo hacía. Y ese día yo sentía que si yo no levantaba la mano, me iba a pasar algo. Así que levanté la mano ese día y hice la oración. Y ese día sentí como un compromiso mayor. Yo estaba acostumbrado a ir a la iglesia todos los días de culto. Yo iba con mis padres, si no iba con mis abuelas, siempre iba a la iglesia y ya la iglesia era mi segundo hogar. Ya estaba acostumbrado, pero no había tenido ese encuentro todavía con el Señor. Así que ese día, cuando hice esa oración, sentí un compromiso de que ya esto no es una costumbre, sino que esto es ahora otro estilo de vida. ¿Qué edad tú tenías más o menos? Yo tenía alrededor de 11 años, 10 años por ahí. Y recuerdo que a los 12 años aproximadamente, que era lo que estipulaba en ese momento la iglesia, se podía bautizar ya de 12 años en adelante porque ya uno tiene conocimiento de unas cosas, uno había cogido unas clases, le explican a uno. Y fue a esa edad que entonces tuve esa experiencia, a los 12 años. Tremendo. Hay personas, ¿verdad?, que piensan que el simple hecho de que nacieron y fueron criados en el Evangelio no necesitan como que dar ese paso de fe y hacer la oración de confesión. Y podemos ver, ¿verdad?, con tu ejemplo, que es algo que toda persona debe de hacer, debe de, ¿verdad?, sabiendo y conociendo lo que está haciendo. Pero no el simple hecho de que somos, ¿verdad?, criados y fuimos, ¿verdad?, desde pequeños, hemos estado en el Evangelio. Eso no quiere decir que ya desde entonces somos sellados. Que necesitamos, ¿verdad?, profesar, ¿verdad?, con nuestra boca, confesar que Jesucristo es el Señor y que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Tremendo, Iván. Varón de Dios, reconocemos que fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Cuéntanos cómo lo recibiste y qué sentiste en ese momento. Mira, en esa iglesia, ya a los 12 años yo me había bautizado, seguí trabajando en la iglesia, seguimos comprometiéndonos. Y recuerdo que en uno de los compromisos yo tenía el privilegio de comenzar como mujer. Habíamos hecho muchas cosas, pero mucha gente no le gusta servir. Y ahí es que hay una clave muy importante porque Cristo nos enseñó a servir. Y recuerdo que estaba yo de ujier sirviendo en la puerta y ese día vino una sierva del Señor, que algunos la conocen, la hermana Tirsa. Había una media vigilia un viernes y yo estaba sirviendo en la puerta. Y recuerdo que ella estaba predicando y Dios la estaba usando y estaba ministrando. Y en ese momento ella dijo, yo siento que tengo que hacer un llamado al bautismo del Espíritu Santo. Todo el que quiera bautizarse en el Espíritu Santo pase aquí al frente. Y hermano, yo arranqué corriendo literalmente de la puerta de atrás. Salí corriendo porque ya en esos tiempos el Señor estaba poniendo unas inquietudes y aunque yo no entendía unas cosas desde el punto de vista bíblico, el Espíritu iba encaminándome a ciertas cosas.
desde que yo me convertí a Cristo, ya muchas cosas fueron cambiando. Yo no tenía mucha amistad de la escuela. Incluso en la escuela me decían el pastor o el pastorcito, porque siempre lo único que yo hacía era hablar de la palabra del Señor. Mis papás no me permitían ir a la fiesta. Yo no podía escuchar la música que ellos escuchaban. Así que lo único que yo sabía hacer era lo que la iglesia nos enseñaba. Y ya, como era lo que yo tenía, yo empezaba a buscar y decía, ¿qué será que el Señor quiere hacer conmigo? Porque yo soy el único que le interesa venir a la iglesia, porque yo soy el único que quiere aprender de la palabra del Señor. Incluso dentro de los mismos jóvenes de la iglesia había un grupo selecto nada más que le interesaba buscar más del Señor. Así que el tema del bautismo del Espíritu Santo ya era algo que venía sonando. Cuando se hizo ese llamado, yo salí corriendo porque yo decía, yo no sé cuándo esto vuelve a pasar. Yo tengo que aprovechar ahora. Pero para mi sorpresa, yo no fui el único. Salieron corriendo 5 hermanas más también, que estaban al frente, Ujieres, de las que cantaban, y pasaron allí. Y desde que yo pasé allí al altar, aleluya, yo había estado muchas veces en el altar, pero ese día era bien diferente. Ese día yo sentía un calor y estaba el aire prendido y era de noche, pero yo sentía un calor y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo sentía como una corriente dentro de mí, como algo que no podía detenerse. Entonces yo empezaba de lado a lado a moverme, yo trataba de contenerme porque yo no sabía lo que estaba pasando. Nadie me había enseñado qué era eso. Nadie me había explicado qué yo iba a sentir o qué iba a pasar. Así que yo tenía los ojos cerrados, pero como el Espíritu Santo es uno, ella sabía lo que estaba pasando y me explicó todo. Me dijo, tú estás sintiendo ríos de agua viva. Se llama ríos de agua viva lo que tú estás sintiendo. Se llama el toque del Espíritu Santo. Y me dijo, y tú vas a dar un paso más, pero te vas a quitar los zapatos. Y yo digo, wow, quitarme los zapatos. De momento se me fue la comunión, porque no sé ni por qué pensé en eso. Ella me dijo, da un paso al frente y quítate los zapatos, porque donde tú vas a pisar me dio la misma palabra que le dio a Moisés, es un lugar diferente, es un lugar santo. Y lo que Dios va a hacer contigo es diferente a todo lo que está pasando aquí. Y yo me quité los zapatos, tan pronto yo me quité los zapatos, di el paso al frente, recuerdo que empecé a danzar. Nunca había danzado en mi vida, nunca había sentido eso. Fue como algo que llegó a mi espíritu tan fuerte que no podía controlarme. Y empecé a danzar y empecé a moverme. Y yo decía, Padre mío, ¿qué es esto? Era una fuerza tan fuerte. Era una fuerza tan poderosa que yo no me podía contener. Y ella decía, alguien que se pare atrás, rápido, rápido. Porque en ese momento estas experiencias no habían sucedido en la iglesia. Wow. Así que recuerdo que llegó un momento en que algo bajó del cielo tan fuerte que caí en el piso postrado. No pude aguantar. ¿Y qué edad tú tenías para ese entonces? Yo tenía alrededor de 17 años. Wow. 16, 17 años. De hecho, a los 16 años yo fui el único de la iglesia que empecé a estudiar teología. En la iglesia había un seminario, había como un grupo pequeño de estudiar teología. Y yo fui el único interesado de los jóvenes que entré y se tuvieron que firmar unos papeles porque se supone que era de los 18 años en adelante, pero mis padres estaban de acuerdo, el pastor estaba de acuerdo. Así que firmamos y yo empecé. Ya el Señor estaba preparándome y abriendo mi mente y mi espíritu a otras cosas. Así que cuando yo caigo de rodillas, ella me pone la mano y me dice, hay unas palabras en tu boca que las estás aguantando. Tienes que dejar que fluya. Así que en ese mismo momento que yo no sabía que yo estaba recibiendo el bautismo, luego yo me entero. Pasa eso y entonces empiezo a hablar en lengua. Empiezo a hablar en lengua y ella me ponía la mano y cada vez que ella me ponía la mano en la cabeza yo sentía como un fuego, como algo que era de arriba hacia abajo y yo seguía hablando lengua y yo no sabía ni lo que yo estaba diciendo, pero era algo que yo no podía contener, tenía que decirlo. Yo sentía la presión física muy fuerte, pero yo sabía que era que el Espíritu Santo estaba haciendo algo mayor, estaba tocando mi vida, mi mente, todo. Así que cuando empecé a hablar en lengua y ella empezó a darme una palabra, me dijo, serás llamado evangelista y no estarás en altares, sino estarás en la calle, estarás en cancha, estarás en otros lugares, viajarás predicando mi palabra, a lugares que tú no sabes ni que existen, lugares que tú no te imaginas. Empezó como tal, la primera vez que yo recibí una palabra y fuerte, que fue directo. Yo había recibido otras palabras de otras personas, pero ese día fue algo directo. A veces oran por uno y son palabras en general, pero ese día fue algo directo.
Yo no podía ni levantarme de allí, yo creo que fui el último en levantarme. Estaba débil, estaba como ebrio, sentía desbalance físico y traté de llegar hasta la puerta otra vez, pero había una unción tan y tan fuerte que no me podía contener. Te escucho hablar, ¿verdad? Y realmente puedo, ¿verdad?, dar fe de que ese momento impactó tu vida de grande manera que es inolvidable. Pero tú mencionaste algo, ¿verdad?, mientras nos contestabas esa pregunta, que fue que en tu iglesia se hablaba sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y vemos, ¿verdad?, que hay iglesias donde esos temas no se tocan. Y tenemos, ¿verdad?, evangélicos, cristianos, jóvenes, adultos, que nunca llegan a disfrutar de, ¿verdad?, de esta experiencia porque en sus iglesias no se habla sobre el bautismo. Y es un tema, yo pienso, ¿verdad?, que es uno de los primordiales que se debe tocar en las iglesias evangélicas. Tremendo, Iván. Te pregunto, ¿cómo era tu relación con el Espíritu Santo antes de ser bautizado? ¿Y cómo entonces cambia tu relación con el Espíritu Santo luego de ser bautizado? Pues mira, realmente para mí todo era lo mismo. Dios, Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para mí era como toda la misma cosa. De hecho, yo oraba y me dirigía a Dios, me dirigía al Hijo, porque no tenía ese conocimiento. Sí lo enseñan, sí te enseñan que hay una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada uno tiene su función, cada uno tiene algo que hace, pero es la misma persona. Amén. Así que antes de ese bautismo, pues yo siempre oraba y leía la Biblia y para mí era lo mismo todo. No entendía que Cristo nos decía que hay cosas que nosotros íbamos a hacer en el nombre de Jesús, que Él estaba presente por medio de su Santo Espíritu. Para mí no había como una distinción, ¿me entiendes? Después de ese bautismo, todavía habían ciertas dudas porque el bautismo no significa que te va a llevar a ti a un nivel que no tienes todo, al contrario, ahora tienes más por qué hacer, ahora hay más por qué pedir, ahora tienes que aprender más de la palabra del Señor, porque ya tú no quieres cometer errores. Ese bautismo lo que logra en ti es una seriedad y un compromiso mayor, un deseo de buscar más. Así que después de eso, mis oraciones no eran las mismas. Yo empezaba a orar y de momento sentí una presencia tan fuerte que empezaba a hablar en lengua. Y me asustaba porque no entendía. No había alguien que me dijera, no te preocupes, va a pasar esto. Tiene que haber un control, tiene que ser sabio, tiene que ser prudente en cómo manejar las cosas. No, yo me arrodillaba y todo el tiempo tenía esa experiencia y esa unción. Pero algo que a mí me marcó muchísimo es que cosas pasaban en lo espiritual. Mientras yo oraba en lo físico y me postraba de rodillas y yo le pedía al Señor, el Espíritu Santo empezó a enseñarme a cómo orar. Cosa que yo no sabía porque toda la vida, lamentablemente, muchos cristianos sufren de orar es pedir y pedir y pedir y pedir. Pero no todo el tiempo es pedir, hay que darle al Señor en oración. Hay un tiempo donde nosotros le damos y le damos gloria y le damos alabanza y nosotros estamos dándole a Él. Y llega un momento donde la presencia del Señor llega tan fuerte a ese cuarto, a ese lugar, que ya tu oración no es la misma. Así que luego de eso, muchas cosas cambiaron en mi mente y yo empecé a entender cómo el Espíritu Santo iba dirigiendo muchas cosas. Empecé a entender que hay que orarle al Padre a través del Hijo, en el nombre del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Empecé a entender que había un orden, que no era simples palabras, que no era lo que mi mente pensaba, que no era razonamiento humano, sino que era algo espiritual. Todo eso fue a través del bautismo. Todo eso fue pasando después de eso. Yo empecé a entender una cosa que yo no entendía, porque como tú bien dijiste, el hecho de que yo viniera aquí a la iglesia no me hace digno, ni automáticamente tú vas a entender todas las cosas. Hay que poner de nuestra parte, hay que aprender, hay que estudiar. Y eso fue lo que provocó un deseo de yo aprender más, de yo buscar más del Señor. Te pregunto, Iván, nos dijiste, ¿verdad? Nos comentaste que recibiste el bautismo cuando tenías 17 años de edad. ¿A esa edad ya tú tenías un ministerio o todavía no tenías ministerio? Pues realmente lo que hacía era trabajar en la iglesia, no tenía un ministerio formal. Sí, predicaba en la iglesia, cantaba en la iglesia, recogíamos la ofrenda, cerrábamos las ventanas. Okay. Porque mucha gente quiere llegar al altar primero, pero no sabe lo que es servir desde abajo.
Y a veces Dios se glorifica, muchas veces Dios se glorifica sirviendo, porque es que Cristo vino a servir. Hay que servir. Yo cerraba las ventanas. Yo me acuerdo que cerrando las ventanas a veces yo sentía la presencia del Señor, porque yo llegaba primero. Yo abría las puertas, yo abría las ventanas y yo empezaba a orar. Señor, glorifícate, bendice lo que va a pasar hoy en el culto. Y en ese proceso de simplemente yo abrir las ventanas, yo sentía la presencia del Señor. Y yo miraba para atrás y decía, es que aquí no hay nadie, ¿cómo es que yo puedo sentir esto? Pero allí estaba el Señor. Allí estaba el Señor y yo iba, el aguabo de la iglesia estaba orando y nosotros limpiamos la iglesia. Me acuerdo que el tío mío era el que limpiaba la iglesia y a veces yo me iba con él y yo caía en cuenta y decía, ¿por qué yo estoy metido en una iglesia un sábado? Si yo lo que quiero es jugar baloncesto, yo me quiero ir a jugar otras cosas, yo quiero participar, pero llegaba el momento en que yo realizaba y decía, que el Señor quiere que yo esté aquí. O sea, que tú me estás diciendo a mí que tú no tenías que estar en el servicio como tal, en la adoración, en la prédica, para simplemente, ¿verdad?, sentir la presencia del Señor, sino que con tan solo tú abrir las ventanas, ya tú te conectabas con el Padre. Yo aprendí de Hermoso, un padre, ¿verdad? yo aprendí de un pastor, que el pastor decía que hay un problema con muchos cristianos, que ellos van al culto el domingo, pero nosotros somos el culto. El culto nunca se acaba. Yo soy culto al Señor, yo le canto al Señor en mi casa, en el carro, en el trabajo. El culto no se puede acabar. El culto siempre está, por eso es que hay gente que puede sentir la presencia en el supermercado como la siente en la iglesia. Y tú puedes ir en la fila del banco y allí alguien te da una palabra de parte del Señor porque está conectado. Porque ese culto no se puede acabar. Y eso mismo dice el apóstol Pablo. Fíjate, que nuestra vida sea un culto al Señor. Sacrificio vivo. Y fíjate que hay muchas personas que se congregan, pero, o sea, ellos vienen, se congregan y solamente se queda ahí. Y verdaderamente nosotros somos probados, ¿verdad?, con el Señor cuando estamos en nuestras casas y cuando estamos, ¿verdad?, en las afueras. Porque nosotros tenemos que vivir una vida conectados todo el tiempo con el Señor. Porque si esperamos, ¿verdad?, que lleguemos a la iglesia para conectarnos, ¿cuántas veces llegamos a los servicios? 2, 3 veces en semana. Pero sin embargo, la semana trae 7 días. Y tenemos que buscar, ¿verdad?, esa conexión con el Espíritu. Iván, ¿qué cosas tú tuviste que dejar para poder, ¿verdad? Quizás tú estabas muy joven y quizás no estabas como que yo tengo que hacer esto para recibir esto, quizás como tú bien has dicho, no tenías el conocimiento, pero ya tú habiendo adquirido el bautismo del Espíritu Santo, pues tu vida cambia por completo y estoy seguro que tuviste que dejar muchas cosas. ¿Qué cosas tuviste que dejar? Pues mira, en ese momento, como ya yo estaba bastante en la iglesia, fue complicado y no, porque ya yo estaba viviendo para el Señor. Sí, de las cosas que empecé a sacar o que empezaron a cambiar eran las amistades. Yo tenía pocas amistades y lo que compartíamos era la escuela y el deporte. A mí me encantaba jugar baloncesto muchísimo. Y después de eso ya las cosas como que empezaron a cambiar. Y es bien importante esa pregunta porque a veces pensamos que nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión, pero muchas de las cosas que hacemos es el mismo Espíritu Santo el que te va guiando y él mismo las va sacando. Y a veces nos encontramos peleando con Dios porque nos encontramos que estamos perdiendo amistades, que estamos perdiendo recursos, que estamos perdiendo cosas, pero no es que las estamos perdiendo, es que el Señor nos está alejando de esas cosas. Es que el Señor mismo nos está guiando. Y de repente yo me encontré con que tras que tenía pocos amigos, ya los que tenía no querían estar mucho conmigo. Porque ya lo que yo quería hacer era estar en la iglesia, yo lo que quería estar cantando y ninguno de ellos compartía eso. Yo traté entonces de buscar de la misma iglesia, pero ¿qué pasa? Que dentro de la misma iglesia no todos tenían el mismo deseo, no todos tenían la misma pasión. De hecho, a veces me preguntaban, ¿tú no te cansas de estar en la iglesia? Y yo decía, yo no me canso, es que yo no entiendo por qué, pero yo necesito estar aquí. Si es que simplemente tú tenías algo que ellos no tenían. Sí, había algo diferente, había un anhelo diferente. Muchos de ellos querían irse rápido, tan pronto se acababa el culto. Yo quería quedarme en la iglesia. Yo quería ser el último en irme de la iglesia. E incluso, me acuerdo, ahora que me haces esa pregunta, hay en una entrevista que le hicieron a Gigi Ávila, le dijeron, ¿qué tú ganas con la oración? Y dice, regularmente no gano nada o si no pierdo cosas. Y a veces también no solamente se pierden cosas, sino se ganan cosas. Yo empecé a ganar el deseo de buscar más al Señor. No solamente perdí cosas, sino que empecé a ganar otras cosas. A ganar el deseo de buscar la palabra del Señor. A ganar el deseo de buscar
predicadores. Yo me acuerdo que yo empezaba a hablar con los ancianos de la iglesia, con la gente mayor de la iglesia. Yo miraba en la iglesia quién hablaba lengua y allí yo quería estar y hacerle preguntas. Mire, ¿cómo es eso de la lengua? Explícame. Y había un anciano de la iglesia, un hombre de Dios, y yo iba a la casa de él y él me decía, ven a mi casa. Y yo me acuerdo que nos sentamos en la parte de atrás y abríamos la Biblia y él empezaba a explicarme cosas y él me decía, acuérdate que tú vas a ser diferente, tú no vas a entender, ahí lo que a otros los aburre a ti te va a encantar porque tú tienes un llamado diferente. Y empezaba a hablarme del Espíritu Santo y yo decía, pero es que Cristo, él me decía, no, que Cristo es una cosa, el Espíritu Santo es otra. Y empezó a enseñarme ese anciano que yo aprecié muchísimo esas clases. Cuando él partió con el Señor me dolió porque fue una de las cosas que yo perdí, pero él me enseñó a buscar más la presencia del Señor. Wow. Tú tocaste un punto muy importante, es que cuando nosotros estamos, ¿verdad?, deseosos por recibir algo de parte del Señor, nosotros tenemos que identificar a aquellas personas que lo tienen para que nosotros, ¿verdad?, podamos recibir esa impartición de parte de ellos. Porque si nos vamos a la Biblia, ¿verdad?, Eliseo recibió el manto de Elías porque caminaba con Elías todo el tiempo y aprendía de él y lo honraba. Y así mismo, ¿verdad?, todo aquel que desee, muchos de nosotros cargamos una palabra y lo que hacemos es que hacemos lo contrario. Si tenemos una palabra que vamos a ser evangelistas, nos juntamos con el pastor o nos juntamos con el adorador, cuando verdaderamente tenemos que juntarnos con el evangelista porque él ya es, ¿verdad?, podemos decir que él es experto en la materia y es lo que él tiene lo que nosotros necesitamos para crecer. Sí, la misma experiencia. Tú tocaste algo interesante. El tema de Eliseo y Elías, lo que sucede con él es que él pudo haber pedido muchas cosas, pero él pidió la doble unción. Y ahí está el detalle, ¿qué es lo que tú quieres? Lo mismo pasó con Salomón. Salomón pudo haber pedido riqueza, gobierno, muchas cosas, pero pidió sabiduría. Y la cosa es que el mismo Espíritu Santo te va a poner en tu corazón las cosas que tú quieres, lo que tú necesitas. Y un ejemplo muy claro de esto y lo peligroso de esto es que así como tú vas a crecer en el Señor, hay un enemigo, como dice la palabra, no podemos ignorar. Sí. Aumentan muchas cosas. Aún dentro del ministerio, lamentablemente, hay quienes no quieren que tú crezcas. Y entonces el detalle está en que hay que tener cuidado con quién tú te quieres unir. No podemos hacer como Samuel, por lo que nosotros vemos. Sino, exactamente. Porque no todo el mundo puede entender esto. Y la Biblia es clara cuando dice que los ancianos aconsejen a los más jóvenes. Y eso se va al revés. Los jóvenes tenemos que ir donde los ancianos. El problema es que como el tío Roboán es que en vez de ir donde los ancianos fue donde los jóvenes. Que eran inexpertos, que no sabían, y tomó decisiones y le dieron un mal consejo que fue el resultado de lo que sucedió. Nosotros tenemos que ir donde los ancianos, donde los que saben, los pastores, gente ungida, gente llamada por el Señor, que han peleado otras batallas. Nosotros estamos empezando este camino, pero ya ellos llevan 2 veces cayendo en este camino. Y muchas veces, ¿verdad? Quizás por temor no nos acercamos, o porque quizás tuvimos una mala experiencia, pero exhortamos en esta mañana de que identifiquen a esa persona de Dios y puedan entonces tratar de absorber lo que ellos cargan. Iván, ¿qué cosas tú hacías para recibir, ¿verdad? O aumentar, ¿verdad?, tu conocimiento del Espíritu Santo. ¿Qué cosas haces actualmente? Ahora mismo realmente hay muchas cosas que hacen y esa pregunta es doble. ¿Qué cosas hacer y qué para conocerlo y qué cosas para mantenerse, ¿verdad? Primeramente, la palabra del Señor es la clave. Hay muchos libros que te pueden explicar la experiencia de hombre, pero la palabra es una. La palabra no la puede sustituir ningún libro. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor contiene todo. Si pudiéramos usar la palabra secreto, si pudiéramos usar la palabra código, si pudiéramos usar la palabra paso, todo está en la Biblia. Tiene que ser la palabra. Cuando tú escudriñas el libro de Juan, dice que Cristo dijo, el Espíritu los va a guiar, Él les enseñará. Él no hablará de sí mismo, de su propia cuenta, Él hablará de mí. Todo lo que el Espíritu Santo te va a hacer. Porque la palabra misma es Cristo. La palabra misma. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay un balance. Y aquí es donde muchas veces está lo peligroso en la línea doctrinal. La doctrina es importante que sepamos que la enseña el pastor de la iglesia. Es el orden bíblico. Así que el problema del Espíritu Santo y de buscar y de la constante búsqueda es no olvidarnos que es una Trinidad. Por ejemplo, lo que pasa con lo que se llaman solamente buscan a Jesús. Han despreciado al Espíritu Santo, todo es Jesús.
Y se hemos olvidado del Espíritu Santo. Y la palabra es clara cuando habla de que el Espíritu Santo fue la promesa del Padre. De igual pasa con el Espíritu Santo. Mucha gente se enfoca más que en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y se han olvidado de Cristo. Y hay unas cosas que Cristo nos dejó. Hay cosas que no vamos a poder hacer sin el nombre de Cristo, sin el poder de Cristo. ¿Entiendes? Es la sangre de Cristo, por las llagas de Cristo. Así que no podemos inclinarnos solamente por un lado nada más. ¿Qué yo hago? Pues mira, hay solamente tres cosas: oración, Biblia y ayuno. Oración, Biblia y ayuno. La generación, y no me gusta generalizar, pero mucha de la generación de hoy en día no quiere ayunar, no quiere leer la Biblia, no quieren orar. Y yo no veo otra cosa en Cristo que orar, retirarse. Yo compartía con mi esposa en estos días que cada vez que Cristo iba al monte, había una experiencia que él tenía, que cuando bajaba sucedían milagros. Cristo subía al monte y cuando bajaba sacaba un demonio. Cristo subía al monte a orar, a retirarse, a ayunar, y cuando bajaba sucedía un milagro. Cristo subía al monte y cada vez que bajaba del monte, ¿qué significaba el monte? No era que iba paseando y que iba a descansar, no, era que iba a orar. Y Cristo me enseñó a mí a orar. Y el proceso de ser obediente, la obediencia de bautizarse y la obediencia de esperar el tiempo de Dios. Dice la palabra que después que Cristo fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Y cuando tú eres obediente, tú sales airoso de la tentación. El Señor te cuida, el Señor te da sabiduría. Tu mente está clara. Así que son dos cosas: santidad y obediencia. Hay que separarse de muchas cosas, lo que tú escuchas, lo que tú ves en las redes, en el TikTok, en todas las redes sociales. Hay que cuidarse. Yo ya no tengo tantas redes sociales, me quedé con el Facebook para predicar y llevar la palabra del Señor, pero las redes sociales son muy peligrosas. Y eso es lo que está hoy día. Eso es lo que está hoy día. Hay unos distractores, hay distracciones que llegan a la juventud. Se distraen muy rápido, se distraen muy fácil. Aún en la misma iglesia, la unción del Espíritu se manifiesta y ellos nunca se dieron cuenta porque están distraídos. Wow. Y con los jóvenes y con los adultos. ¿Qué yo hago? Yo tengo que ser sabio, selectivo. Esto no me edifica, esto no me, lo saco, lo cierro la cuenta, no vuelvo a entrar, no la vuelvo a escuchar, apago, cambio, tengo que empezar a cambiar. Y esto me ha costado perder aún amistades, gente de la misma iglesia que no han podido entender a dónde Dios te quiere llevar y te dañan. Llegan comentarios, llegan murmuración. Así que nos hemos encontrado en ocasiones y temporadas de nuestra vida nos encontramos solos, porque no todo el mundo viene a aportar a tu crecimiento espiritual. Así que, ¿qué yo hago? Ser bien prudente y selectivo con las conversaciones. Ser prudente y selectivo con quién yo voy a hablar, con quién yo voy a compartir, a quién yo voy a buscar, qué yo voy a escuchar y qué yo voy a ver. Wow. Quiere decir que, ¿verdad? Según lo que nos estás contando, no solamente basta con anhelarlo, sino que tiene que estar acompañado de obediencia, santidad, de consagración, de ayuno, de oración, de retiro, porque mucha gente piensa que con solamente anhelarlo lo van a recibir, y puede que sea el caso, ¿verdad? Que con tú anhelándolo puedas recibirlo, pero tenemos que buscarlo también. Amén. Hermoso. Iván, ¿verdad? Quizás esta pregunta es un poco, ¿verdad?, incómoda, pero quería preguntarte, ¿has contristado al Espíritu Santo de Dios en algún momento? Pues mira, yo creo que en algún momento dado todos hemos llegado a ese punto. No puedo venir a aparentar, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es honesto y es sincero, es puro. Por eso se llama Espíritu Santo. ¿Cuándo hemos contristado al Espíritu Santo? Cuando hay desobediencia. Ha llegado un momento a mi vida donde yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Y el problema no solamente es que eso es contristarlo, sino que también eso es pecado. Porque la Biblia te dice a ti que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y ahí está el problema. Momentos donde yo he tenido que orar, he decidido no hacerlo. Momentos donde el Espíritu me dice, vamos a leer la Biblia, estoy cansado, me voy a dormir, no lo hago. Momentos donde el Espíritu Santo me ha dicho, calla, y he querido hablar, he querido que la humanidad responda a preguntas, o responda ante ataques, o responda ante amenazas, o ante indirectas que han sucedido. Ahí está la situación. Y el Espíritu Santo, cuando se contrista, es muy triste, es muy peligroso, porque realmente en lo que Él está haciendo, Él lo hace porque Él es obediente al Padre. Él no tiene que hacerlo. Cristo no tenía que venir a la cruz del Calvario, nos tocaba a nosotros. Así que es de muy mala educación, es peligroso, es una falta de respeto que nosotros
no sepamos valorar al Espíritu Santo. Y la palabra contristar tiene muchas connotaciones, tiene muchas implicaciones. Nosotros lo estamos dejando a este nivel de entendimiento, que es abandonarlo, darle la espalda, faltarle respeto. Así que cuando hay pecado, hay una falta de respeto, pero lo bueno es que la palabra dice, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos. Hay que reconocerlo inmediatamente. Señor, fallé, pequé, dije lo que no tenía que decir, fui parte de una conversación que no edificaba, miré lo que no tenía que mirar, escuché lo que no tenía que escuchar. Te pido por favor, no te apartes de mí. Tiene que haber ese proceso de arrepentimiento y de compromiso. Y ahí es que está el detalle del bautismo del Espíritu Santo. Una vez tú eres bautizado del Espíritu Santo, tú sientes una responsabilidad tan grande de no fallar, por cuidar eso. Y es bien delicado, porque a veces uno se siente que uno se carga, uno tiene miedo hasta de no comerse un bombón o de tomarse un refresco por no ofender al Señor. Pero la ventaja es que el Espíritu Santo te va a guiar. Por eso es que hay que ser obediente. El detalle de contristar es lo que hablamos ahorita: santidad y obediencia. No puede mezclarse el pecado y el Espíritu Santo, no puede, es imposible. So que la vida de santidad te va a llevar a ti a cuidar esa relación, porque el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, como dicen por ahí, no es un fuego, no es la candela, no es nada de eso. Es una persona que siente y padece. Entonces, si yo no hago un chiste, o no como tal cosa, o no hago comentarios para no herir a un mejor amigo o a un familiar, porque lo tengo que hacer con el Espíritu Santo. Y esas son las cosas que nos llevan a nosotros a madurar. Y yo te escucho, ¿verdad?, hablar de esa forma del Espíritu Santo, y me viene, ¿verdad?, este comentario a la mente, que es que mucha gente piensa que nosotros somos fanáticos, o somos, ¿verdad?, nos estamos yendo al extremo, y es que hay muchas personas, ¿verdad?, que si no están en la olla, como quien dice, ¿verdad?, puertorriqueñamente hablando, critican lo que no entienden. Y ¿verdad?, exhortamos a aquellas personas, ¿verdad?, que quizás no entienden lo que está ocurriendo con cada hermano, ¿verdad?, porque el trato del Espíritu Santo es individual, a que no callen, ¿verdad?, o sea, que callen y no juzguen, y que le pregunten al Señor, ¿verdad?, porque el Señor contesta y habla. Cuando tú, ¿verdad?, dices que contristar al Espíritu Santo, como tú sientes en tu espíritu que lo contristaste, ¿cómo? ¿Qué se siente? La pregunta. Bueno, se siente lo peor del mundo. Tú te sientes vacío otra vez, tú te sientes solo, porque es que el Señor no mora. Un ejemplo de esto es cuando Cristo murió en la cruz lleno de pecado. Dice, ¿por qué me abandona? ¿Por qué me has abandonado? El Señor estaba ahí, Dios estaba allí mirando, pero es que no puede mezclar con el pecado. Así que lo que se siente como si estuvieras perdido, como si estuvieras ciego, dando puños al aire, sin saber a dónde vas. ¿Ves? Porque somos llamados a vivir en el Espíritu, pero quien me guía es el Espíritu Santo. Entonces, si ya no lo tengo, si ya no estoy cerca, si estoy perdido. Es un sentimiento de perdido, de no saber qué hacer, es una desesperación, y es sumamente peligroso. Es peligrosísimo no saberlo. Hay muchas palabras, incluso el salmista, cuando David pecó, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo unía solamente los sacerdotes, los reyes y los profetas. Así que cuando David peca y él sabe lo que hace, él dice, no te alejes de mí, no te apartes, porque él sabía lo que estaba pasando. Crea en mí un espíritu recto, enderézame otra vez, límpiame otra vez, purifícame, lávame y seré más blanco que la nieve. Vuelve otra vez el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque David sentía ese vacío. Sí, es lo peor. Que sin el Espíritu Santo era nada. Es lo peor. En aquel entonces lo conocía como el Espíritu de Dios. Fíjate, eso antes de que comenzáramos con el servicio de hoy, estábamos hablando de eso con la pastora, exactamente eso. Y una de las cosas, ¿verdad?, que yo comentaba es que no, ¿verdad?, no entendemos cómo una persona puede vivir sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es vida. Wow, tremendo. Estamos a punto de terminar, Iván. Yo quiero preguntarte, ¿verdad?, no la tengo aquí, pero ¿tú tenías acceso a la voz de Dios antes de ser bautizado con el Espíritu Santo? Mira, realmente todas estas experiencias fueron después del Espíritu Santo.
Hay mucha gente que todavía no ha sido bautizada en el Espíritu Santo y a veces esto causa estrés, causa ansiedad, se desesperan, piensan que están mal delante del Señor. Y no hay por qué sentirse así. Puedo darte un ejemplo. El hombre que estuvo al lado de Cristo en la cruz, ¿fue bautizado en el Espíritu Santo? No. Solamente unos minutos para morir. Y escuchó la voz de Dios para salvación. Yo lo que pasa era que en ese tiempo había un deseo de estar en la iglesia, había un deseo de buscar del Señor, y yo donde podía entender la voz de Dios era a través de su palabra, porque no hay mejor palabra profética que la palabra del Señor. A veces estamos buscando el profeta, queremos que nos ministren, queremos que nos pongan las manos, queremos buscar al hombre que más don de ciencia tiene o el don de profecía, pero la palabra más clara está en la Biblia. Todo está en la palabra del Señor. Y yo escuchaba la voz del Señor a través de la palabra de Dios, y quiero decir esto para que puedan tener conocimiento. La palabra habla de que los pastores son hombres y mujeres llamados por Dios. Así que muchas veces yo escuchaba a Dios y muchas veces yo sentía la respuesta de Dios a través del pastor. El mensaje que traía el pastor era la misma voz de Dios a mi vida. Muchas preguntas que yo me hacía de joven: que si iba a tener novia, que si iba a tener trabajo, que si iba a tener carro, que si iba a tener esto. Cuando yo tenía esas preguntas en mi mente, yo iba el domingo a la iglesia y el pastor predicaba eso. Y yo decía, ¿cómo el pastor lo sabe? No, es que la voz de Dios. Así que la voz de Dios yo la recibía antes del bautismo del Espíritu Santo, y todavía lo sigo teniendo porque no cambia. El pastor es un hombre de Dios, la pastora una mujer de Dios. Yo necesito entender que, aunque no me guste, muchas veces lo que dice es la voz de Dios, porque ellos se consagran, se separan, buscan esa revelación. En la madrugada, cuando tú y yo estamos durmiendo, están ellos despiertos buscando la palabra. Así que dos formas: la Biblia y la voz del pastor. La predicación, Dios me hablaba a través de la predicación. Era una cosa que yo no entendía, pero Dios sabía cómo hacerlo. Wow, tremendo. Ya estamos a punto de finalizar. Quiero hacerte dos preguntas más. La siguiente pregunta es, ¿verdad? ¿Has tenido alguna experiencia sobrenatural de parte de Dios que puedas contarnos? He tenido varias experiencias que uno pudiese llamar sobrenaturales. Hace unos días estuve haciendo un live y estuve hablando de que mientras yo bajaba un día de despedida de año, vi un ángel encima de una montaña con una espada, y que iba a poner la espada en la montaña, y en mi espíritu lo que yo sentía en ese momento era que iba a temblar. Y literalmente 7 días después vino el terremoto grande del 7 de enero. Tuve esa experiencia. He tenido experiencia con la voz de Dios directamente audible. Cuando yo me casé en el 2013, mi esposa y yo habíamos decidido no tener hijos hasta los 2 años de matrimonio. A los 6 meses ella queda embarazada con la protección y todas las cosas que tenía. Y en ese momento yo me fui de rodillas y le cuestioné, en ese momento yo pensaba que iba a cuestionar al Señor, y yo lo que dice al Señor: ¿por qué? Si tú sabes que no podemos ahora, económicamente no podemos. Wow. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo: no rechaces lo que yo te doy. Wow. El mismo Padre hablándome a través de la voz del Espíritu Santo me decía: no la rechaces. Y me acuerdo que el Señor me habló, y un día a las 3 de la mañana me levantó. Yo sentí que la cama tembló, me levanté, no veía nada, mi esposa estaba durmiendo, y yo me acordé, porque esto es lo importante de la escuela bíblica. Yo siempre, donde quiera que voy, hablo de la escuela bíblica. Yo me acordé que en la escuela bíblica a mí me enseñaron la historia de Samuel, y la maestra decía: siempre que tú escuchas que te levantas, o que tienes que ir al baño de madrugada, o que tienes que hacer esto, es que el Espíritu Santo te está levantando. Así que yo fui al baño, me lavé, recuerdo que me preparé y me tiré de rodillas y dije: Señor, aquí estoy. Y me acuerdo como ahora, que tan pronto yo repetí las mismas palabras: heme aquí, háblale a tu siervo. El Señor me dijo: vengo a hablarte de tu bebé, vas a tener una niña. Ya yo sabía desde antemano que iba a ser nena, antes del programa. Audible. Yo me tiré de rodillas y: Señor, háblame. Me acuerdo como ahora que yo estaba frente a la cama, no al lado, estaba abajo, al frente. Y me dijo: vas a tener una niña y se va a llamar Sara, porque yo la voy a sostener. Y el Señor empezó a hablarme un montón de cosas, y yo decía: Dios mío,
como yo le digo esto ahora a mi esposa. Así que efectivamente a los par de meses se hizo sonograma y salió que era una nena. Todo lo que el Señor me había dicho, todo se Todo se cumplió. estaba cumpliendo. He tenido experiencia con lo que se llama la guerra espiritual. He ido a lugares a predicar y he visto espíritus coger personas y torcerlas en la banca y mirarme mal y enojarse y hacer señales y cosas. He tenido esas oportunidades. Entre otras cosas, porque cuando tú eres obediente y vives en santidad y te separas para el Señor, hay cosas que vas a tener. Y una de las cosas que quiero contar rápidamente, no es mía, pasó con una tía mía, y ella me acuerdo que después de esa experiencia ella habló conmigo y me lo preguntó a mí. Y en ese momento yo no entendía, y hoy en día yo puedo entender que son misterios de Dios. Ella me decía que mientras ella oraba en la iglesia un domingo, la mandaran a orar por algo, ella sentía que ella se levantaba y se asustaba y abría los ojos, y cuando abría los ojos volví y se miraba y ella estaba en el piso y seguía orando. Y cada vez que cerraba los ojos y seguía orando, decía que la presencia del Señor sentía que ella volvía y se elevaba. Y se levantaba y se levantaba y se levantaba, pero como ella no sabía lo que estaba pasando, abría los ojos asustada y estaba parada. Y con el tiempo ella me preguntó eso y yo decía, Titi, el Señor te estamos viendo. Sí, pero es que a mí nunca me había pasado eso. Una mujer de Dios terrible. Dios la usa tremendamente en oración y clamando, intercediendo. Y después yo entendí, escuché a un pastor muy reconocido, el pastor Juan Carlos Arias, que él habla de experiencias donde él ha estado orando y que el espíritu de él se mueve. Y escuché a una pastora de Puerto Rico, una evangelista, Marisa Cruz, una mujer de Dios tremenda, que en experiencias en la madrugada, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, el Espíritu Santo, mientras ella tiene los ojos cerrados, el Espíritu Santo la mueve. Y ella ve que ella se sale del cuerpo, y ella puede ver orando, pero el Espíritu la lleva y le muestra otras cosas. Son experiencias que realmente no todos la tienen. Puede ser bíblico, pues mira, yo te puedo decir que Pablo dice que él conoció a un hombre que fue al tercer cielo y fue removido. En el espíritu y la carne no lo sabe, pero fue removido. Gente que ha tenido experiencia en el espíritu. ¿Por qué? Porque las hay, pero hay que anhelarlas. Hay que preservarse para el Señor. Cuando tú te preservas para Dios, Dios ve esa honestidad. Entonces Dios te va a comenzar a mostrar una cosa que tú nunca te imaginaste. Wow. De verdad que esto está tremendo. No quisiéramos finalizar, pero ha llegado el tiempo, ¿verdad? Antes de que culminemos, quisiera preguntarte, ¿verdad? Yo sé que aquí hay muchos jóvenes que quieren ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué consejo tú les puedes dar a cada uno de ellos, ¿verdad? Que anhelan ser bautizados con el Espíritu Santo. Pues mira, algo que mucha gente no puede entender es una palabra tiempo. Hay un tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Todo tiene su hora bajo el cielo, dice la palabra del Señor. A veces nos desesperamos y queremos el bautismo del Espíritu Santo porque queremos danzar, queremos hablar lengua, queremos profetizar, queremos los dones del Espíritu, pensando que esto es como si fuera un juego. Y esto no es un juego. Cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un propósito en las manos del Señor. Y tú, aquí el pastor, la pastora, el Espíritu Santo le va revelando lo que hay con cada persona. Por eso a veces el pastor o la pastora vienen y nos piden algo y no entendemos por qué el pastor me dice eso. Es porque el Espíritu ya les reveló algo, pero no todo lo que el Espíritu les revela se le puede decir. Es como yo puedo decirte que hay personas que si reciben el bautismo del Espíritu Santo, como está su vida ahora mismo, y el deseo que ellos tienen es como darle un fejario a un nene de 5 años, se va a matar. No va a saber manejar. Porque es que eso hay que anhelarlo. Y yo he escuchado no solamente de mí, sino de muchas personas que han dicho que ellos han recibido el Espíritu Santo porque han estado buscándolo, han estado anhelándolo. Es bíblico, el Señor dijo, Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua, pero vendrá uno que bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo del Espíritu Santo, mi recomendación es que se mantengan orando, que sean sinceros ante la presencia del Señor, que no lo busquen por momentos, sino todo el tiempo. Y eso fue lo que en mi experiencia y en mi conocimiento, lo que yo pude percibir. Yo estaba en ese momento buscando, y yo buscaba, y yo le preguntaba a los hermanos, y me acuerdo que este anciano me decía, con calma, esto va a llegar, no lo busques, él va a llegar.
Y yo decía, pero ¿cómo va a llegar? Yo me preocupaba y decía, sí, porque yo decía, y si yo no estoy pendiente, y si yo no estoy preparado, y si ese día yo falto a la iglesia, mira dónde me llevaba Pensabas que, bueno, de hecho lo recibiste en la iglesia. Lo recibí en la iglesia y yo decía, ¿cómo yo lo voy a saber? Y si en ese momento yo estoy pendiente de otras cosas. Y yo me acuerdo que yo decía, yo quiero estar pendiente, yo no quiero que esto pase y yo no lo sepa. Él me decía, no te preocupes, esto va a llegar a ti. Es como el llamado. Hay gente forzando los llamados, forzando los ministerios. Si tú vas a ser pastor, eso va a llegar a ti. No puedes desesperarte porque entonces vas a buscar un problema. Si tú vas a ser evangelista, va a llegar a ti. ¿Qué yo les puedo decir? Manténgase orando, manténgase ayunando, porque en ese proceso puede llegar. Y si nos vamos por la palabra del Señor, Cristo le dijo, nadie salga hasta que reciba la promesa. Ellos ni sabían lo que era. Se metieron en un cuarto, se metieron en el aposento alto, se metieron allí y esperando. Pero había una clave, unánime, en común acuerdo. Hay unas claves que la palabra nos dice. Son vitales, son importantes. Hay que escudriñar la palabra. Dice que estaban esperando allí. Y en el momento que estaban esperando, dice la palabra que ellos estaban sentados. No estaban parados, no estaban apoyados, estaban sentados. Y de repente vino un estruendo como de un viento. Como de un viento recio. Y los que estaban ahí sentados recibieron. Así que la palabra es esperar. Él va a llegar. No te puedes desesperar. No trates de forzar lo que tiene el tiempo de Dios. No fuerce la puerta que va a tener una fecha, que tiene un conteo regresivo tal vez. Hay que esperar, Él va a llegar. Y cuando llegue, es que es una experiencia tan linda, vas a llorar. Vas a llorar, vas a reír, vas a querer hacer tantos cambios en tu vida porque vas a sentir que tienes algo tan sagrado, tan santo y tan perfecto. Sí, que tu vida literalmente va a cambiar. Porque no vas a querer dañar y que eso se pierda en tu vida. Sí, seremos transformados. Wow, así que, ¿verdad? He escuchado cuál es el consejo del ministro del Señor. Así que aquellos que están adelante de recibir el bautismo del Espíritu Santo, tanto Keishla como el hermano Iván, ¿verdad? En esta mañana nos ha dado ya unos consejos bien sabios. Ya para finalizar, quisiera entonces abrir foro, ¿verdad? Varias preguntas. Si hay algún joven que quisiera hacerle alguna pregunta al ministro del Señor. Christopher. Una disculpa porque nos desviamos un poquito. ¿Cuándo supiste, ya sería tu llamado? ¿Cuándo supiste cuándo es el tiempo para ejercer el llamado? Pues mira, el problema que yo tengo, a diferencia de muchas personas, es que la Biblia dice que al que poco tiene, lo que tiene se le quita y al que mucho tiene, más se le da, ¿verdad? Y al que tiene, más se le dará. Yo me acuerdo que toda mi vida, desde pequeño, yo lo que anhelaba era ser pastor. ¿Por qué? Porque desde que tú empiezas, la gente piensa que ser pastor es como que lo último que alcanzar, la última meta, pero no es así. No todos son llamados a pastorear, no todos son llamados a predicar, no todos son llamados a cantar. Así que recuerdo que el Señor me habló de ser evangelista. El Señor me habló de cantar. Y el Señor me habló de hacer un adorador. Y el Señor me habló de ministrar y de muchas cosas. Cuando yo pude identificar lo mismo que dije ahora, llegó el momento. Tú tienes que estar preparado. En el proceso de tú prepararte, te vas a dar cuenta que van a llegar cosas que tú no esperabas. Te vas a dar cuenta que van a llegar invitaciones que tú nunca pediste. Te vas a dar cuenta que van a llegar y se van a abrir puertas que tú ni sabías que estaban ahí. Recuerdo que de momento me empezaron a invitar a predicar. Y yo me ponía nervioso porque no sabía, pero empecé poco a poco a estudiar la palabra del Señor. Empecé a mirar lo que ya predicaban, empecé a tomar notas y decía, pues si ellos lo hacen así, así yo lo voy a hacer. Y empecé a imitarlo y empecé a copiar, no su estilo, sino los formatos. Me di cuenta que después que predicaban hacían un llamado. Y yo dije, pues cada vez que yo termine voy a hacer un llamado. Me di cuenta que ellos todo el tiempo citaban la Biblia. Claro, hay muchos estilos de predicar y de llevar la palabra del Señor. Pero lo que yo veía, como el pastor lo hacía, yo lo hacía. Yo veía que el pastor se quedaba parado, pues yo me quedaba parado. Después yo empecé a ver que gente se movía y yo empezaba a moverme. Sin saber lo que significaba. Sin saberlo. Así que, ¿cómo yo puedo entender? Volvemos a lo mismo. Yo no puedo decirte, hay una fecha.
Yo no te puedo decir en el 2024, a menos que el Espíritu Santo te diga, el 2024 tú vas a empezar. Pero ¿cómo tú lo sabes? El Espíritu Santo. En el proceso de tu orar, en el proceso de tu buscar el llamado, en el proceso de tu separarte, en ese proceso que tú vas a sentir que llegó. De momento te llamaron, Christopher, queremos que tú prediques. De momento dijeron, Christopher, tú empiezas a orar. Yo me acuerdo que un punto clave, algo que fue determinante, fue que un día me pidieron que orara por una persona. Yo nunca me oraba por nadie. Pero el día que a mí me pidieron que orara por una persona, algo espiritual me tocó. Fue algo sobrenatural. Algo me tocó y cuando yo le puse, no hago más que poner la mano en el hombro a la persona, yo empecé a escuchar voz en mi oído. Y mientras yo comencé a orar, yo de momento dejé de orar, mi conocimiento se fue, se suspendió, y era como un bypass. Yo decía lo que yo escuchaba. Y me acuerdo que la persona empezó a llorar. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Yo no sé ni lo que está haciendo. Y de momento yo me asustaba y volvía a tratar de usar mi mente y mi conocimiento humano, pero el espíritu era más fuerte porque la Biblia habla de algo muy importante. Dice que los ríos de agua viva no son de afuera, son de su interior. Así que como era de mi interior, el espíritu estaba hablando. Así que cuando yo hice esa oración por aquella persona, yo dije, yo creo que algo está pasando. Algo empezó. Algo comenzó. Y de ahí empecé. Yo llegaba a los cultos a ser un provocador, no a ser un espectador. Yo adoraba duro y yo adoraba fuerte. Yo me tiraba de rodillas y decía, Señor, quiero más, tócame, yo quiero alabarte. Yo no tenía las palabras de domingo, pero lo que yo tenía era suficiente. Yo me acuerdo que la presencia del Señor se manifestaba y la unción me tocaba en cultos donde la gente bostezaba. Cultos donde la gente no quería ir, cultos de oración. Y yo iba, yo estaba loco que llegara el culto de oración, porque ahí el poder de Dios se manifestaba. Así que cuando eso comenzó a pasar, otros empezaron a ver. Y yo dije, algo empezó. Algo empezó. Y te soy sincero, yo ni me acuerdo. Yo no tengo ni registro de estas cosas. Yo sé que mi primera predicación fue a los 9 años, que a mí me operaron del apéndice y me dieron que diera testimonio, y en vez de testimonio seguí predicando la palabra del Señor. Y de ahí empezaron a darme parte en la iglesia, y de parte de la iglesia me invitaron a otros lugares. Y para la gloria de Dios he ido a Estados Unidos, he ido a República Dominicana, he predicado en muchos lugares en Puerto Rico. Pero yo no te puedo decir empezó tal día, porque realmente todo esto fue en el estilo de vida. Seguí orando, seguí buscando del Señor, seguí buscando de la presencia del Señor. Y me han invitado a muchos lugares, he pasado muchas cosas que han sido del Señor. Así que va a llegar a ti. Tú tienes llamado de parte del Señor. Tú tienes un propósito de parte del Señor. En el proceso de buscar, como hoy. Hoy tú pudiste haberte quedado en tu casa. Hoy tú pudiste haberte ido a pasear. Hoy tú pudiste haberte ido a hacer muchas cosas. Pero como tú viniste, el Espíritu Santo lo sabe. Y puede haber un de repente, porque es que Él no te lo anuncia. De repente vino el Espíritu Santo. Eso es lo bonito que yo he escuchado, ¿verdad? La mayor parte de los testimonios, la persona ha estado expectante, pero en el momento que ellos me han dicho que han recibido, ellos no lo estaban esperando. Era como que, pues, así como dice la palabra, los de repente del Señor. Y sabemos, ¿verdad? Que el momento, tú vas a saber cuando el Espíritu mismo te va a dar, ¿verdad? Entendimiento de que llegó tu momento. Y puede ser aquí. Puede ser aquí, como puede ser en un campamento, como puede ser en un retiro, como puede ser en tu casa tú orando. El Espíritu Santo no lo podemos limitar. Muchas de las experiencias que marcaron mi vida fueron en campamentos conciliares, donde yo estaba separado, y yo tuve muchos encuentros con el Señor. Muchas veces el Señor me habló, muchas veces me tocó. Hoy en día yo puedo entender que eran el toque de Dios. Pero en aquel momento yo empezaba a llorar, yo no sabía ni por qué yo estaba llorando. Cosas en mi mente cambiaban. Yo de momento empecé a tener como cortas visiones, cosas pequeñas que pasaban, y después yo entendía cómo sucedían. Así que buscando el más de Dios es que vas a encontrar respuesta. Amén. Tremendo consejo. ¿Alguna otra pregunta, verdad? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aprovechen que está el ministro en la casa. Nicole. Sí, algo que estamos viendo, que muchas personas pierden la unción del Señor por el orgullo. ¿Cómo tú te has mantenido humilde, aún viendo lo que Dios está haciendo, aún Dios mostrando lo que va a hacer todavía aún contigo? ¿Cómo te mantienes, verdad, humilde? Eso está muy difícil. Te explico por qué. Porque eso es una pelea. Todo el tiempo tú tienes que matar ese ego. Y yo he tenido grandes
como dice uno en el campo, pelar. Como cuando tú coges una bicicleta o algo y te caes y te pelas. Yo he tenido grandes golpes por los descuidos. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo he ido a lugares donde Dios se ha glorificado, donde Dios se mueve con poder, y yo en vez de arrodillarme a orar, me acuesto a dormir. Y digo, Señor, estoy cansado. Tú lo sabes todo, gracias por todo, y me acuesto a dormir. Y ahí está el peligro. El peligro es que cuando tú crees que todo está bien, eso es peligroso. No es que uno viva buscando que todo salga mal, no es eso. Es que la comodidad es lo que hace que tú te cocotes. El no orar. Primero que nada, tú tienes que reconocer que tú no tienes nada. Pablo decía, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque solamente hago lo que tengo que hacer. No puedo hacer más de lo que tengo que hacer. ¿Ves? Así que tú tienes que reconocer que todo lo que tú haces, que todo lo que tú tienes es por el poder de Dios. La gloria siempre tiene que dársela a Dios. Así que, ¿cómo tú te mantienes humilde? Importante. Tienes que evitar todos los reconocimientos. Hay gente, aún dentro de mi iglesia, que se te pega. Dios te usa grandemente. Y eso es el mismo diablo hablando. Es el mismo diablo endulzándote al oído. Porque el problema de eso es que tú te lo vas a creer. Dios me está usando y es verdad. Yo levanto la mano y la gente se cae. No, mentira. Es el poder de Dios. El problema de no mantenerte humilde es que vas a empezar a buscar los reconocimientos. Y ahí está el peligro. Y hay gente que más, por decirlo así, más imprudente aún, que sin hacer nada se creen que están haciendo algo. Así que, ¿cómo yo me mantengo humilde? Sirviendo al Señor. Sirviendo en la casa. Nadie quiere limpiar los baños de la iglesia. Pero ahí voy yo a limpiarlo. Sin que nadie lo sepa. No puede saber mi izquierda lo que hace mi derecha. Todo se trata de no buscar reconocimiento. De que nadie sepa lo que yo estoy haciendo. Oculto. En secreto. ¿Qué dijo Cristo en Mateo? Y enciérrate en tu aposento, en los secretos, y allí ora al Padre. Evitar la exposición, evitar las grabaciones, evitar que la gente quiera sacarse fotos contigo, evitar el protagonismo. Eso es lo que hay que evitar. Porque cuando tú quieres buscar eso, ahí está lo peligroso. Cuando yo me acuerdo de muchos pastores han dicho esto, mucha gente usada por Dios. Tú no eres nada, en el sentido de que todo es por Dios, todo es por su gracia. Algo que nos enseña la Biblia para matar la humildad. En Filipenses dice, estima al otro como mayor. Si yo estimo a Eli como un hombre de Dios, ya yo no me estoy estimando a mí. Y si él lo hace conmigo, él no se estima. Y si yo lo hago con ustedes, nadie tiene mayor concepto de sí mismo que el que pueda tener. ¿Por qué? Porque hay una dependencia total de Dios. El día que tú te pienses o que tú creas que todo lo que sucedió fue por tus méritos, por tus dones, por tus talentos, ese día el Espíritu Santo te va a abandonar. Tú estás contristando al Espíritu Santo. Así que no es fácil, es una pelea. ¿Cómo yo la mato? Encejándome, humillándome. Porque la Biblia dice, el que se exalta Dios lo humilla, pero el que se humilla Dios lo exalta. Entonces tú te humillas y más Dios te exalta, pero más tú tienes que seguir humillando. Tienes que humillarte. Y el ego es muy peligroso en los ministerios. Mucha gente, tú los ves que no adoran en la banca, pero le dan el micrófono y se revolucionan. Se transforman. Pues sabes que ahí no está Dios. Porque las peleas se pelean, las batallas se pelean donde nadie te ve. El éxito de David no fue matar a Goliat, sino matar a los león primero, en los secretos. En lo oculto, en los secretos. Ese es el detalle. La humildad es en el secreto. Y hay gente que lucha con esto. Esto es una realidad muy grande. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que son muy usadas por Dios, pero caen. Ese fue el gran problema de la religión Mita. Mita dice la historia que era una mujer que tenía los 9 dones, que Dios lo usaba poderosamente, hasta que se le apareció el diablo y le dijo las mismas palabras que le dijo a Eva. El problema es que si tú te comes esto, tú vas a ser como Dios. Lo mismo le dijo el enemigo a Mita, le dijo, tú no necesitas del Espíritu Santo porque tú eres el Espíritu Santo. Dicen que esa mujer oraba por los muertos y se levantaban, que esa mujer veía visiones, esa mujer oraba por los enfermos y se sanaba, hasta que ella cayó. El ego, el orgullo, el creerse mayor,
tienes que matarlo en la oración, tienes que matarlo en oculto, tienes que matarlo separado. Alguien viene a hacerte un elogio, sepárate. Huye. No permita que nadie venga a realzar tu ego. Córtale la conversación porque te va a dañar el corazón. Wow, tremendo, tremenda pregunta. ¿Alguna otra pregunta antes de finalizar? Tenemos 2 minutos más. Nadie. Pues no habiendo, ¿verdad? Más preguntas. Yo quiero entonces, ¿verdad? Que tú hagas una oración para, ¿verdad? Por todos aquellos que están anhelantes y esperando, ¿verdad? Ese bautismo del Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por cada joven que está aquí presente y aún los que nos están viendo a través de esta grabación, Señor. Gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu sacrificio, Jesucristo. Gracias te damos por lo que tú hiciste por nosotros y gracias por la promesa. Gracias por el precioso Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos consuela, que nos ayuda, que nos enseña, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta hora, que tú pongas el anhelo en cada corazón. Tú tienes un llamado, tú tienes un propósito en específico para cada vida. Yo te pido que tú pongas el querer como el hacer. Que tú pongas el deseo de anhelarte más, Señor. El bautismo no es una simple experiencia, no es algo, Señor amado, que pueda ser mayor que la salvación, pero es algo que necesitamos, es algo que anhelamos, Señor. Nosotros te pedimos en esta preciosa hora, Señor, que según la voluntad perfecta y divina del Padre, cada uno de los que está en este lugar y aún de los que pueda ver esta grabación, Señor, pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo, así como está establecido desde antes de la fundación del mundo. Desde el tiempo perfecto tuyo, mi Señor, ellos lo puedan recibir y que pueda haber cambios en sus vidas y que ellos puedan estar apercibidos, Señor, que ellos puedan estar anhelantes, deseando esto, Señor, deseando que tú, oh Jesucristo, que eres quien bautiza en Espíritu Santo y fuego, pueda hacerlo según tu perfecta y divina voluntad, Señor. Porque nada podemos hacer, Señor, para cambiar tu perfecta voluntad, sino amar tu voluntad, querer tu voluntad y que tu voluntad se haga en nuestras vidas, Señor. Cuando aceptamos eso, Padre, cosas poderosas van a suceder en nuestras vidas, Señor. Sé tú glorificándote, sé tú propicio, Padre mío, para que esto pueda suceder en nuestras vidas. Gracias por esta juventud que anhela más de ti. Gracias por esta juventud que desea más de tu presencia. Gracias porque cada uno de ellos, Señor, está en el aquel y en su agenda buscar cada día más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Iván, por tu tiempo, ¿verdad? Aquí con nosotros. Yo sé que esta entrevista no solamente ha sido de bendición para mi vida y para los que estamos escuchando, sino que sabemos que va a ser de bendición para los que escuchen. Así que Dios te bendiga y el Señor continúe bendiciendo tu ministerio de manera especial. Amén.